Bueno, y continuamos en Vladimir a la Una, lo hacemos con el diputado Edgar Zambrano, de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias por venir. Bueno, Edgar, el balance que ustedes hacen de esta primera etapa del diálogo ha sido, digamos, un proceso muy difícil. Se llegó a una primera reunión, ya hubo una segunda reunión. Se estaba esperando que se diera una reunión el día de hoy, entre hoy y mañana, pero por fin, ¿qué es lo que viene ahora? Desde el punto de vista político, un escenario altamente positivo, tanto para el gobierno como para la oposición. El día jueves, cuando se realiza la reunión entre el gobierno y la oposición en cadena nacional, se presentaron dos visiones de país en una réplica y contrarréplica que debe formar parte de lo que es la cultura política de los venezolanos. Pero en términos de evaluación, tenemos dos o tres elementos propositivos. En primer lugar, el reconocimiento de las partes. En segundo lugar, el reconocimiento del gobierno a la deficiencia de políticas públicas que han mejorado la calidad de vida de los venezolanos. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la existencia de prisioneros y de exiliados, de persecución judicial contra diputados, gobernadores, alcaldes y dirigentes políticos. Bueno, ya eso pone en la mesa un abanico de elementos para la discusión que puedan desactivar en inicio la crisis política que vive el país. Y ahí está el diálogo. El diálogo precisamente es entre las sociedades inteligentes una política de Estado. Siendo una política de Estado, el diálogo con quien hace el papel de la oposición, pues estamos en presencia entonces de una jugada de alta política. ¿Qué se recuperó ese día jueves? La política de carne y hueso. Se impuso el oficio de la política sobre cualquier otro instrumento nocivo al diálogo y a la convivencia política. Ahora, en ese caso, hay sectores en la oposición que no quieren el diálogo o no creen en ese diálogo. Decía Henry Ramos Alup en un artículo recientemente publicado en el diario Nuevo País que había sectores tanto en el gobierno como en la oposición que no quieren el diálogo, pero él describía además que en la oposición hay sectores que están apostando al fracaso de esta iniciativa y que son sectores que incluso tienen características muy particulares porque serían de grupos económicos que incluso han utilizado medios y periodistas para esa campaña contra el diálogo. ¿Cómo hacer para que la oposición pueda sobreponerse a todos esos obstáculos y pueda avanzar en esa política de diálogo sin ceder pues al chantaje de quienes no quieren esta iniciativa? El país no puede estar equivocado. Inicialmente, el 80% de la población está a favor del diálogo. Posteriormente, la actividad de cultura política y democrática que se realizó entre la oposición y el gobierno, eso se ubicó más allá del 90%. Entonces, el país tiene la razón. El país prefiere el diálogo a la violencia, el diálogo a las balas, el diálogo a la represión, el diálogo a cualquier manifestación que contamine todo proceso de convivencia y paz que están anhelando los venezolanos. Ahora, nosotros perfectamente podemos entender que existan actores de la sociedad política venezolana, tanto de la oposición como del gobierno, que no creen en el diálogo. Pero nosotros tampoco creemos en los mesianismos. Nosotros tampoco creemos en las imposiciones. Nosotros no estamos cambiando una actitud que desconozca los derechos políticos y las garantías constitucionales por otra similar. Nosotros estamos hablando de diálogo para mejorar, estamos hablando de diálogo para construir el piso político necesario para que los cambios que se den en el país se den en democracia, se den por la vía del voto, se den como lo establece la Constitución, de manera que no se va a imponer bajo ningún concepto los enemigos del diálogo sobre los amigos del diálogo. En términos prácticos, nosotros estamos perfectamente convencidos que hemos optado por el camino correcto, que hemos optado por la vía política que nos puede dar elementos de concreción. Ahora, en ese caso se necesitan para la oposición presentarle a sus electores, para presentar al país opositor logros. Por ejemplo, la oposición propone una ley de amnistía, el gobierno no está de acuerdo con la ley de amnistía. Hay
resistencia frente a esa posibilidad de ley de amnistía, ¿qué caminos distintos a la ley de amnistía puede haber? Es el gobierno, Vladimir, quien tiene la posibilidad de condenar al fracaso del diálogo o de hacer del diálogo un mecanismo de solución política. El gobierno tiene todo para responder propositivamente a una serie de solicitudes que está haciendo la oposición. La ley de amnistía no es un caso cerrado. El gobierno, dentro de su estrategia, ha planteado que en este momento la ley de amnistía no es viable y ha propuesto otros caminos. Por ejemplo, revisar cada uno de los casos de todos aquellos sometidos a prisión, de los que están sufriendo los rigores del exilio y los que tienen persecución judicial. Bueno, vamos a revisar caso por caso. Eso no indica que en cualquier momento de la discusión, en el desarrollo de ese ajedrez político, se presente la ley de amnistía. La puede presentar el gobierno, la podemos presentar nosotros nuevamente, porque la ley es un mecanismo de solución propositiva. Claro, en una ley de amnistía no pueden caber quizás todos los casos que están planteados, porque, por ejemplo, personas que estén involucradas en crímenes, quizás dentro de lo que pasó, funcionarios que estén involucrados en violaciones de derechos humanos o todo manifestantes que estén involucrados en humanidad no puede estar sometido a una ley de amnistía. Pero es que recordemos, en el 2007, el presidente Chávez dictó una ley de amnistía, donde, por cierto, beneficiarios de esa ley de amnistía han sido sometidos a prisión y están siendo sometidos a juicio en este momento, lo que constituye una arbitrariedad, una violación de la norma y un acto que no se corresponde desde el punto de vista político con el espíritu de esa ley dictada en el 2007 por ejemplo, está el caso, por Hugo Chávez. El caso de estudiantes que están detenidos, otros que están sometidos a procesos judiciales. ¿Ustedes han evaluado la especificidad de cada caso a la hora de presentar una ley de amnistía? Por supuesto, y lo vamos a presentar en la reunión de trabajo que tengamos con el gobierno, caso por caso. Porque no existen ley de amnistías malas ni ley de amnistías buenas. Como no existen golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. La ley es una sola. El imperio de la ley tiene que fluir con equidad, con igualdad para todos. Ahora, ¿la ley de amnistía dependería del resultado de la Comisión de la Verdad o no tiene que ver una cosa con la otra? El presidente de la República está habilitado y puede perfectamente dictar una ley de amnistía. La Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, tiene desde el 2012, noviembre del 2012, consignado un proyecto de ley que refrendamos los diputados Hernán Alemán, Viallo Pilieri y Edgar Zambrano y respaldado por la gran mayoría de los diputados de la mesa. Luego tenemos un proyecto que presentó el colega Andrés Velázquez el día jueves cuando se realizó la reunión entre oposición y gobierno. Allí tiene dos posibilidades, pero es que también existen las otras posibilidades sobre las cuales hemos insistido de manera constante, persistente. Los operadores de justicia tienen mecanismos para resolver. Muchos de los que están en prisión son beneficiarios de una medida sustitutiva al cumplimiento de la pena. ¿Por qué se la niegan? Eso es una violación a un derecho humano fundamental. Y en los casos de los prisioneros que tienen graves enfermedades y los exiliados que tienen graves enfermedades, se está atentando contra el derecho a la vida. De manera que allí estamos en una situación perfectamente viable donde existen 4 caminos. El Poder Legislativo puede resolver a través de la ley. El Poder Ejecutivo puede resolver a través de las prerrogativas que tiene el presidente de la República por mandato constitucional, la que tiene por la vía de la ley habilitante y los operadores de justicia.